voy a comenzar a leer de Juan 5, 10. Voy a estar predicando con la ayuda de Dios del versículo 10 al 18. En el mensaje pasado vimos en Juan 5, 8 que Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y concluye el versículo 9, y era día de reposo. ¿Se acuerdan que les dije que eso nos iba a introducir a nuestro próximo mensaje, que es hoy? ¿Verdad? Eso dice, y era día de reposo. Esto no ha concluido aquí el tercer milagro narrado por el apóstol Juan de Cristo, porque Juan narró 7 y este es su tercero. Entonces, cada uno de estos milagros nos ha dado un mensaje. Cristo nos enseña algo y ese es el mensaje que vamos a tratar de extraer. En la primera parte de este mensaje, de este milagro, vimos a Satanás anticipándose a la salvación, imitando la salvación por obras, tratando de que las personas caigan en ese error. Tienes que hacer algo tú. Tienes que entrar al estanque de Betsaida. Le pusimos el estanque roto, que no retiene agua, porque de ahí nadie se fue al cielo. Fueron sanados de sus enfermedades, pero era un engaño del mal, era un engaño. ¿Para qué? Para que las personas confiaran en algo. Pero este hombre tenía 38 años esperando ser sanado, pero no había quien lo pudiera y él no tenía los recursos. Dios le encanta que no tengamos los recursos, que seamos pobres espiritualmente, que no tengamos cómo entrar a ese estanque. Señor, mis pies no me sirven. Dios lo que quiere que lleguemos aún con conocimiento como el que tenía Nicodemo. Dijo, no sé cómo hacerle, no sé cómo nacer de nuevo. Eso es Nicodemo, eso es lo que Dios quiere, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esas son las enseñanzas del Señor. Parece ser que el apóstol Juan no predica el sermón del monte, pero sí lo predica. No en un orden hermoso como lo presenta Mateo, pero lo estamos viendo en muchas enseñanzas. Porque eso es el corazón del evangelio, el sermón del monte. Entonces, vamos a leer Juan 5, 10. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ven la importancia cuando Cristo habla. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y aquí dice, haciéndose igual a Dios. Y esto nos va a introducir a nuestro próximo mensaje, haciéndose igual a Dios, que sigue hablando de esto mismo. Es otra tercera enseñanza. Ya la veremos, primero Dios. Así que, hermanos, aquí vemos que Jesucristo nos está queriendo dar otra enseñanza de este mismo milagro, de esta misma señal. ¿Y cuál es la enseñanza? La importancia de comprender, de entender el día de reposo. No la importancia simplemente del día de reposo, porque estos hombres no solo según ellos creían en el día de reposo, sino que vivían para el día de reposo. Estaban exagerando. Tú te imaginas, como ahorita van a ver al desarrollarse el tema, yo ya me puedo soltar de ahorita explicarles muchas cosas acerca del día de reposo, pero no es mi estilo. ¿Y saben por qué? Porque no me gusta que ustedes digan, Ricardo dijo, el pastor dijo esto. No, yo me gusta que digan Dios dijo.
y no yo. Entonces yo ya puedo explicarles qué significa el día de reposo, cómo tomar el día de reposo, y muchos pastores así lo hacen. Pero a mí me gusta que sean las escrituras diciéndoles cómo es que es el día de reposo. Es un tema, es una doctrina. Y Jesucristo, las palabras que importan, las repite por todas las escrituras. Todos los diferentes los géneros literarios dicen la misma verdad, para que la verdad resalte y tenga su matiz perfecto. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer un estudio. Antes de explicarles más, voy a dejar que la Biblia nos relate todas estas cosas que estamos viendo aquí, voy a entrar en comunión con la santa palabra de Dios. Luego, para responder esto del día de reposo, si yo tuviera que adelantar la respuesta, ¿cómo deberíamos entender el día de reposo? ¿Qué sería una definición correcta para no equivocarnos como los fariseos, que llegan a tal extremo que este hombre tenía 38 años sin sus pies? 38 años viéndolo seco. Y cuando lo ven caminar, lejos de alegrarse y dar gozo por él, se preocupan porque trae una camilla jalando. Eso es ser fariseo. El pastor Sergio Julio Benítez, me gusta que hace una ilustración muy bien para esto. Dice que si de pronto en la iglesia ahorita entra una dama a sentarse con su vestido alto, una dama coqueta y se sienta, todo mundo comienza a criticarla por el vestido, a estar viendo, mira qué sinvergüenza, cómo no se viste adecuada para venir a una iglesia. Y cuando se va, todos la regresan a ver con crítica. Eso es un espíritu farisaico. ¿Por qué? Porque ella apenas viene llegando. Ella no es una santa, pero por alguna razón el Espíritu Santo, quién sabe por qué medios, la movió a entrar aquí. Desde ese momento ustedes deberían de estar preocupados. ¿Cómo le vamos a hacer para que esta hermana llegue a permanecer escuchando el Evangelio y Dios salve su alma? Y ella va a ser cambiada totalmente, no solo por fuera, sino por dentro y por fuera. Pero no nosotros, el espíritu farisaico se preocupa más por los detalles, por empezar a criticar que por sanar y salvar a las personas. Que Dios nos guarde de eso. Y eso vamos a ver ahorita. Este texto define muy bien lo que es el día de reposo. Es mi texto de apoyo. Marcos 2:28. Por tanto, lo dice Mateo, lo dice Marcos, esta es la parte principal. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que estas palabras salieron de esta observación. El versículo 27 dice que también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esta es la realidad, pero ellos estaban al revés. Ellos creían que el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Fíjense, hasta dónde llegaron a idolatrar el día de reposo de una manera llena de fariseísmo. Y Cristo les dice, no, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué Cristo sufrió? ¿Por qué Cristo murió y resucitó y se encarnó? Por causa del hombre. Bueno, el bosquejo, aquí lo tengo, 3 puntos sencillos para que me ayuden a un mejor entendimiento. Número 1 dice, una mala teología del día de reposo. Es la que tenían, lo que vamos a ver en estos textos. Una mala teología del día de reposo. Luego vamos a ver el arrepentimiento. Fruto del verdadero creyente, eso es el versículo 14 que se mete aquí y que muchos lo sacan y lo juntan con los primeros versículos, pero no, si ahí lo puso Juan, ahí debe de estar. Vamos a dejarlo ahí. Luego, el punto número 3, del 15 al 18. Jesús enseña que Él es Señor del día de reposo, o sea, la verdadera interpretación del día de reposo. Así lo vamos a ver. Una mala teología del día de reposo. En Juan 5:10 dice, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron,
¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Esta era la enseñanza del día de reposo en el Antiguo Testamento. Esto era lo que ellos creían, por eso están tan enfocados en, antes de ver el grandioso milagro que hizo el Señor de sanidad en esta persona, ellos están enfocados en los acontecimientos y buscando a la persona para comérsela viva. ¿Dónde está? ¿Para dónde se fue? No lo sé. No están haciendo una celebración porque este hombre fue sanado, su hermano de raza, su paisano. No, están tan preocupados porque viene arrastrando una camilla. Y entonces ellos tenían una enseñanza, que es bíblica, ahorita lo vamos a ver, de que no se podía llevar carga el día de reposo. Pero ellos no entendían el verdadero significado. Así que vamos a ver los textos desde el Antiguo Testamento, lo que Dios mandó acerca del día de reposo, cuándo fue establecido el día de reposo y cuál era la verdadera enseñanza. Porque el Antiguo Testamento no se contradice con el Nuevo, no. Ellos entendían mal las cosas. Ahorita vamos a ver. En Génesis 2:1 fue establecido el día de reposo. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No vamos a malinterpretar que cuando Dios terminó la creación fue hecha y Dios descansó el séptimo día, pero no descansó de sostener la creación, de que todo siga funcionando. Esa también sería una mala enseñanza, como lo vamos a ver ahorita. Dios mismo provee los medios para guardar el día de reposo. O sea, como nosotros lo vemos, así como lo vimos hace rato, que es por medio del Espíritu Santo, que nosotros como creyentes, como santos, es difícil que nos quedemos en casa en el día de reposo. No porque nosotros tenemos la fuerza de voluntad, sino porque nos inquieta el Espíritu Santo. Dios provee los medios desde el Antiguo Testamento, mire, no porque el pueblo era fiel, sino porque Dios lo prepara todo. Él es el Señor del día, mire, Éxodo 16, versículo 25. Éxodo 16, versículo 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. No hallaréis en el campo, hablando del pan que solo iba a ser para ese día. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. En ese día no vas a encontrar pan para que comas. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. O sea, le digo, no es el hombre no le creyó a Dios. Dios le dijo, mira, va a llover maná y va a haber pan para que coman 6 días, ¿verdad? El séptimo día yo me encargo de que sea por la porción doble. No te preocupes por el séptimo día, pero el hombre no cumple nunca. Dice, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Esto es un mandamiento, está en la ley, de los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Esté pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Por qué funcionó? Porque Dios se encargó que funcionara. Los que iban y juntaban más se les aguzanaba. El pan no aguantaba otro día. Algunos avaricientos decían, bueno, voy a agarrar más para que me alcance para mañana. ¿Qué tal si no llueve pan? Y yo no, ¿qué voy a comer? El pan al otro día ya tenía gusanos, estaba infectado de gusanos. Entonces, pero justamente el 6º día sí se recogía doble porción y había un milagro. ¿Cuál milagro? De que el pan no se agusanaba. Ahí se aguantaba para el otro día.
Eso es un milagro de Dios. Eso es la grandeza de Dios. Cómo Dios se encarga de que las cosas funcionen. En otras palabras, los que estamos aquí y venimos a escuchar la voz de Cristo, venimos a ver la gloria de Dios porque es día de reposo, a tener comunión con Dios, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos mueve y nos inquieta de no quedarnos en casa. ¿Entienden? La gloria sea a Dios también por eso. Así que no solo que no trabajes tú, porque fíjate cómo es la palabra de Dios, otra enseñanza del día de reposo, sino que no mandes a nadie de tu casa a trabajar. Si hasta este hombre que no conoce bien la teología, el dueño de Chick-fil-A, ¿me entiendes? Pierde millones de dólares en no abrir el domingo. O sea, es una cadena grandísima. Pero él cree que como creyente él guarda el día de reposo. Entonces no permite que sus peones trabajen, que son miles. Y no abre esa tienda el domingo. ¿Por qué cree él en eso? Porque así debe de ser, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy trabajando aquí, pero lo bueno que tengo toda mi gente trabajando. Y como quiera yo no pierdo. Entonces estás violando el día de reposo. Así que esta es otra de la enseñanza. El día de reposo, señal de santificación también. Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El día de reposo, su propósito es la santificación. ¿Qué es lo que está haciendo su palabra? Nos está santificando. Nos está conectando con nuestro reposo que es Cristo. ¿Verdad? El día de reposo tiene que ver con la santificación. Y ya estaba en el Antiguo Testamento. Ya estaba esto aquí. Es un asunto serio también, profanarlo. No es cualquier cosa. Miramos lo que significa. Éxodo 35, versículo 2. 6 días se trabajarán, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno, morirá. Y no era juego, mucha gente murió por eso. Y dice uno ahora, pero aquí, ¿quién muere? ¿Cómo debemos entender este texto? ¿Al que no venga, lo matamos? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿esto era mentira? No, esto es palabra de Dios. ¿Cómo lo entendemos ahora? Clarito. ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Los creyentes, los santos, ¿verdad? Ahora, ¿quién no viene y no le importa el día de reposo y lo profana cada vez que se le antoja? Los incrédulos. Y ellos, mira, solitos se matan. Un creyente es revivido, volvió de muerte a vida. El incrédulo está muerto en delitos y pecados. Así que es la misma cosa. El que no viene a la iglesia, el que no es creyente, el que no entra al reposo de Cristo, es un incrédulo. Por lo tanto, ¿cómo está un incrédulo? Según la teología y la doctrina que sabemos, muerto en delitos y pecados. O sea que no ha cambiado. No ha cambiado. Aquello era literal, esto es espiritual. Otra cosa que vemos aquí. Todos los que hemos sido rescatados de la esclavitud del diablo, debemos guardar el día de reposo. Esta era otra enseñanza desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio 5:12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué, Señor? Porque te rescaté, porque eres santo. Los que están aquí, ¿qué son? Rescatados del diablo. Satanás, que tenía el hombre valiente armado, que tenía la casa fuerte y segura, vino Cristo y saqueó su casa. Nos rescató, fuimos rescatados del poder del diablo. Por eso estamos aquí, por eso guardamos el día de reposo, para santificarlo. Porque el mismo Señor que nos santificó es el Señor del día de reposo. En el Antiguo Testamento estaba esto, pero ellos no lo entendían así. Solo los santos tenemos esta ordenanza, no así los impíos. Nehemías 10. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería, los pueblos de la tierra, o sea, no los israelitas, los incrédulos, no los creyentes, y comestibles en el día de reposo, nada tomarías de ellos. En ese día ni en otro día
santificado, ni en ese día, ni en otro día santificado. O sea, tú no vas a hacer lo que ellos hacen. Este mandato no es para los incrédulos. A ellos no hay ningún problema que lo quiebren. Ellos pueden traficar, vender, trabajar domingo, no hay problema. Pero no así los creyentes. No así los creyentes. Y ahora vamos a ver en el lenguaje profético, que es mucho más perfecto todavía. Aquí ya la palabra de Dios nos enseña, en el libro de Isaías, que no peques más. Dios quiere nuestra obediencia perfecta, porque el día de reposo es solo para santos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en el día de reposo. Isaías 1, versículo 11. Isaías 1, versículo 11. Vamos a ver este hermoso texto aquí. Isaías 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Aquí está el día de reposo. Dice, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero decirle, Señor, pero tú mandaste todo esto. Sí, yo lo mandé. Pero mientras que desobedeces, mientras que vives en pecado, todo esto me revuelve el estómago. Me causa náuseas. Así no quiero yo. O sea, el problema es que el día de reposo es para los santos, para santificarse, para no hacer el mal. Es un día de abstenerse de hacer el mal. Porque si no, Dios no ve con buenos ojos la ofrenda. ¿De qué te sirve estar en la iglesia el día de reposo si tu corazón y tu mente siguen haciendo tratos y negocios? Si estás fuera de aquí, si no estás poniendo atención a la palabra santa de Dios. ¿Entiendes? Esto es importantísimo. O sea, Dios quiere que la obediencia, como lo va a decir aquí, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, que Dios las estableció. Dice, las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Así no las quiero. Así no las quiero. Nosotros mismos vemos que si nuestro hijo o nuestra esposa le pedimos un favor, que nos haga algún mandado y lo hace retando, enojada, ni nosotros queremos así. No, así mejor no me hagas nada. Dios, contigo más Dios, ¿me entiendes? Si vas a hacerlo con esa actitud de pecado, no me traigas nada, no lo quiero. Dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mis ojos, dice, asimismo cuando multipliquen las oración, no iré. Llenos están de sangre vuestras manos. Así que las iglesias el domingo están por todas partes, pero no siempre Dios está escuchando. No siempre Dios oye las oraciones, porque Dios quiere un pueblo redimido, un pueblo que esté apartado del mal, un pueblo santificado, un pueblo guiado por el Espíritu Santo. Lavaos y limpiaos, aquí está la clave. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y ahora sí ven. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio. Hay una bienaventuranza a los que guardan el día de reposo. Y las bienaventuranzas solo son para los santos, como lo vimos en el estudio de las bienaventuranzas. Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Ves? Sigue la palabra. Estamos viendo varias enseñanzas, ¿verdad? No hacer mal el día de reposo. No hacer mal. Ahorita vamos a entenderlo mejor, cada vez más y más. Es como si vamos colectando información. El Espíritu Santo hará que nos deleitemos en su día. Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo tu pie,
de hacer tu voluntad. Esa es otra enseñanza importantísima. Por favor, hoy no hagas tu voluntad. Hoy deja que sea Dios guiándonos por medio de su Espíritu Santo. Dice, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Fíjense. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Oigan esto, hermanos. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Solo por eso me gusta recoger esto. ¿Por qué creen que voy a las Escrituras? ¿Quién dijo esto? Porque la boca de Dios lo ha hablado. La boca de Jehová lo ha hablado. Si tú respetas esto, hay delicias. Va a haber gozo. El gozo más grande lo vas a tener el día del Señor. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, se va a regocijar. Mira, voy a adelantarme un poco. Entrar en el día de reposo, cuando vamos a entrar al final, es entrar en la misma presencia de Dios permanente para siempre. Hay establecido un día para que entremos a ese reposo perfecto. Pero ya el domingo Dios nos abre una ventanita para que entremos un poco, agarrar refrigerio de lo que sería el día glorioso. ¿Entienden? Ya Dios nos está abriendo. Por eso los santos con ansias esperan el día de reposo. Con ansias. No se imaginan estar así. No que buscan cualquier pretexto para no ir a la iglesia. No. Bloquean cualquier pretexto para ir a la iglesia. Así que vemos aquí, este fue el pasaje que tenía en mente los fariseos cuando decía que no podían llevar una carga. Cómo lo sacaban de contexto. Jeremías 17, 21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Y como traeba la camilla jalando, mira lo que está haciendo este hombre. ¿Me entienden? Pero ya vieron todo lo que significa el día de reposo. Es un día de hacer el bien, es un día de no pecar, es un día de justicia, de misericordia, de piedad. Y ellos no tenían misericordia ni piedad del hombre que había sido sanado. Ellos estaban más enojados porque traeba jalando la camilla. Perdieron de vista el objetivo. Así que vemos aquí, dice, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Eso sí no quería Dios, eso estaban haciendo un negocio el día de reposo. Andaban con la carga para adentro y para afuera, pero cobrando y ganando dinero. Este hombre no andaba ganando dinero, estaba obedeciendo al que lo sanó. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagas trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Ellos según estaban cumpliendo con el día de reposo. Andaban preocupando porque querían matar al hombre que le dijo que llevara la camilla. Qué mal entendimiento. Bueno, aquí vamos a llegar a nuestro próximo encabezado. Este versículo que está aquí, el arrepentimiento fruto del verdadero creyente. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. Esto me interesa mucho, fíjense. Después le halló Jesús en el templo al hombre que había sanado. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este versículo, ¿cómo lo han malinterpretado? Este versículo tiene tanta enseñanza. Primero nos está conectando con el milagro. No nos hemos abandonado el milagro que hizo Jesús. Está conectado con el tercer milagro que Juan narra de Jesucristo. Segundo, está hablando aquí de que esto es un día, es cosa de santos. Y que solamente los santos entran en ese reposo. ¿Y cómo sabemos que una persona es un santo? Aquí vemos una persona que fue sanada, pero Jesús nos quiere decir, miren, este hombre no corrió la suerte de los otros que fueron sanados cuando se movía el agua en el estanque de Betesda. Ahí ese no le corrió la suerte. Este hombre, yo también no solo tuve cuidado de sus pies secos, sino de su alma. Fíjate, Jesucristo está diciendo, vete y no peques más. Esto ya no es un cuidado solo de su cuerpo físico, sino de su alma. Jesucristo salvó a este hombre. En esto siquiera los teólogos no tienen discusión. Jesucristo le salvó el alma. Y ahora le dice, no peques más. ¿Por qué? Porque la salvación tiene dos etapas. Lo vuelve a la vida, ¿verdad? Ese es el milagro de la fe.
y luego lo santifica. ¿Y qué es la santificación? Apartarte del pecado. Apartarte del pecado. Obviamente Jesucristo no le está diciendo, como muchos creían, que este hombre pecó hace 38 años y que por ese pecado le vino este mal. Y que ahora lo que le está diciendo, no vuelvas a pecar porque te va a pasar otra vez peor. Eso no le está diciendo. ¿Por qué? Porque Juan mismo nos narra en Juan 9:3 que Jesús le dijo, cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué este hombre es ciego? Dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Ahora, Jesús está diciendo que ni su papá ni ellos nunca pecaron. No, la doctrina a nosotros ya nos dijo que no hay ningún hombre que no haya pecado. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, clarito y sin ningún problema, es esto, que este hombre obviamente está en esta situación, en este tiempo, por esto, para que se manifieste en él la obra de Dios. Ese era el propósito de los 38 años. Y justamente, no por casualidad, coincidían con los 38 años que el pueblo navegó en el desierto para entrar en el reposo. Como israelita también se tuvo que esperar 38 años para entrar en el verdadero reposo, en el de Cristo. Eso lo dice Deuteronomios 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea, cuando pasamos el arroyo de Seret, fueron 38 años. 38 años. Esto fue lo que él esperó también para entrar en el reposo de Cristo. Aquí se cumplió algo hermoso. Así que de lo que se trata este texto es que este hombre no solo fue sanado de su enfermedad, Jesús también se está haciendo cargo de su alma. Por consiguiente, deben, al igual que nosotros, tener un buen conocimiento del día santo, día de reposo. Toda persona que ha creído de verdad hace obras dignas de arrepentimiento. Como mismo lo vimos cuando Jesucristo dice la palabra de Dios en el texto de Nicodemo, que la persona que cree es salvada, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya, eso es creer. Yo ya creí, levanté la mano. No. Luego, ¿cómo se ve? Las obras evidencian si creíste. Las obras no te salvan. La salvación es por gracia, gratuita. Pero las obras, fruto del Espíritu Santo, subrayo, fruto del Espíritu Santo, son la evidencia a los hombres de que esta persona realmente ha nacido de nuevo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Obras eran malas. Esto lo está diciendo ahí mismo en el contexto de Juan 3:16. Luego el 20. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Y luego el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esas son las obras del Espíritu Santo, las que son hechas en Dios. Y esa es una doctrina, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dios nos resucitó, Dios nos hizo sus hijos, somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Él fue el que nos rescató. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No las que a ti se te ocurran por buenas obras, son las que el Espíritu Santo te lleva. Y ya lo sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son todos frutos del Espíritu Santo. Las buenas obras son el fruto del Espíritu Santo, que no se nos olvide, Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Pero cuál fe? No la que todos dicen, no, la que obra por el amor. Y el amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor de labios no es el amor de Dios, fruto del Espíritu Santo. Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque cuando tienes el Espíritu Santo no se queda inactivo. Él va a dar hechos y verdad. La única forma de ver la fe verdadera es viendo las obras, los frutos del Espíritu Santo. No que las obras dan vida a la fe, producen la fe o tienen algún mérito para salvación. Solo prueban, evidencia que eres salvo. Eso es lo que hacen las obras, evidencian que eres salvo. No te salvan.
Por la fe en Jesús sola somos justificados para con Dios, pero las obras fruto del Espíritu Santo nos justifican para con los hombres. Es la evidencia no solo para nosotros, sino para los hombres de que nuestra fe es verdadera. Así es la cosa. Así que esto que está aquí, el versículo 14, nos está diciendo el día de reposo es para santos, aprobados y certificados. ¿Y cuál es la certificación? El arrepentimiento y la fe. La fe y el arrepentimiento, como lo quieras poner. Pero esa es una verdadera salvación. Y solo ellos son llamados a guardar el día de reposo. Así que vamos a ver ahora la enseñanza por último. Jesús enseña que Él es el Señor del día de reposo. Ahora vamos a ver aquí luego. El hombre se fue y dio aviso, versículo 15, a los judíos, que Jesús era el que le había señalado. Ya está identificado aquí Jesús, ya lo encontraron. Y por esta causa, ahora vienen, acá sí que lo están premiando. Y por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Por esto nada más, no porque se les olvidó que lo había sanado. El milagro tan grande, ese ni se tomó en cuenta. Era tanta su fariseísmo, su hipocresía, que solo estaban preocupados en hacerle pagar porque le mandó al hombre que cargara la carga. Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. O sea, él les explicó exactamente lo que significa el día de reposo y ellos se pusieron más locos. Querían matarle y procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahí va a venir el próximo mensaje. Así que vamos a ver el cumplimiento de este día. Jesús nos explica en una enseñanza en Mateo 12, versículo 1. Ya aquí Jesús está, aquí llegamos al tiempo de que voy a explicar más claro lo que ya vengo explicando. Perdón, ay, se me abrió esto. Bueno, vamos aquí en el 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la preposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí Jesucristo les está dando la verdadera interpretación del día de reposo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, que es Él, el Señor del día de reposo. Dice, y el 7, y si supieses qué significa, esta palabra es clave: misericordia quiero y no sacrificio, no contenderías a los inocentes. Si entendieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no te confundas. Eso es como creer que el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, no te confundas, estás completamente al revés. La misericordia es más importante que cualquier sacrificio. La piedad. Y no la has tenido para con este hombre ni para el que lo sanó. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 8. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí uno que tenía su mano seca. Tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en el hoyo en el día de reposo, no le echa en mano y la levanta? Pues cuando más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ahí está la clave. Es lícito hacer el bien. David, ¿a poco? Aquí vemos a Cristo con sus hombres muriéndose de hambre. O sea, ¿qué era más importante? ¿Hacer el bien, que ellos cosecharan los granos y comieran, o dejarlos morir de hambre? Dice Cristo: en esto no se quebrante el día de reposo.
¿Por qué? Porque a pesar de que allá no le era lícito a David comer ese pan, ni siquiera a los hombres, sino a los sacerdotes, el hecho de que se estaban muriendo de hambre, lo mejor era salvar su vida. Ellos son importantes porque el día de reposo fue hecho por David y para sus hombres, no al revés. Así que David no podía morir de hambre, se tenía que comer el pan y no quebrantó el día. Los sacerdotes trabajan ese día y no quebrantan la ley. Eso es lo que le está diciendo. Y ahora aquí mismo les está diciendo en este otro pasaje. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, como estábamos platicando hace rato, la gente se preocupa más por los animales que por los hombres. Están al revés. Vale más un hombre que un animal. Pues cuanto más vale un hombre que un animal. Eso es lo que vemos aquí. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Es lícito hacer el bien. Y aquí ve cómo Cristo está aclarando estas cosas. No te confundas. Y aquí lo que vimos, el texto de apoyo, Marcos 2, en el 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ustedes son los importantes. Por eso morí, por eso vine y por eso estoy aquí, para introducirlos en mi reposo. Y no el hombre por causa del día de reposo, como ustedes lo piensan. Están equivocados. Por tanto, el Hijo del Hombre, otra vez Marcos, es Señor del día de reposo. Esta es la enseñanza más gloriosa. Él es el Señor. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. En ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga otra vez, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, aquí están los que citan la ley. Acuérdate que Satanás también cita la ley. 6 días hay en que se debe de trabajar. En esto puedes venir y ser sanados y no en día de reposo. Ahí dijo unas verdades, pero ahí metió una mentira. ¿Cuándo dice venir y ser sanados? No, para sanar todos los días son buenos. Imagínate que los hospitales nos cerraran este día. ¿Quién nos garantiza que hoy no nos vamos a enfermar? Casi es el día que más caen enfermos, por lo tanto que come uno el domingo. Y si no hubiera doctores, es pura hipocresía, es pura hipocresía. Así que dice aquí la palabra de Dios. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, esa es la respuesta, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ahora el hombre es tan perverso y tan hipócrita que se preocupa más por un animal que por un hombre. Esta mujer tenía 18 años enferma y en vez de que se alegren, están enojados con Jesús porque la sanó el domingo. O el Sabbat, que era el día de reposo antes. Es la hipocresía con pies. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Como me encanta cómo lo pone la palabra de Dios, desatar. Ustedes desatan un burro, lo que sea, pero no quieren que yo desate una hija de Abraham. Eso es increíble. Lo podrido y lo peligroso que es el legalismo en las iglesias, hermanos. Le preguntan al pastor Sugel cuál es el peligro más grande para la iglesia reformada el día de hoy. Y me llamó mucho la atención que no dijo, John Osteen, los católicos, Cash Luna. No, esas cosas ni nos preocupan. El legalismo en la iglesia. Eso sí es terrible. Así que, como primera aplicación, salvar no es pecado el día de reposo. No es pecado. Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y no era pecado. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Tú te imaginas qué contradicción y qué ignorancia?
Ven cómo los evangelios, y más este de Juan, clarito. Se podían circuncidar, era un bien. Y ahora yo sano completamente y no parcialmente ahí con una, no, completamente un hombre. Lo sano y lo salvo y ahora sí conmigo se enojan y me quieren matar. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de la falsa religión? Juan 9:14. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y lo había cubierto los ojos. Abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y también a ese le vinieron encima. ¿Por qué? Porque había hecho algo, le había hecho lodo. ¿Cómo se puso a hacer eso para curar al hombre? ¿Te imaginas? Como si Jesucristo tuviera que haber hecho eso. Como si el lodo fuera medicina. A ver, ¿quién se cura con lodo? Nadie. ¿Sí me entiendes? Jesucristo simplemente lo hizo y él sabía lo que iban a hacer porque tenía que dar una enseñanza. Jesucristo da la vista solamente con su palabra. Curó enfermos solamente diciendo una palabra. No necesitaba hacer el lodo, pero lo hizo y ya con eso se puso a hacer lodo. Eso ya es trabajar. ¿Me entiendes? Ya hizo algo malo. Nosotros somos sanados cuando estamos enfermos por diferentes medios. El autor de nuestra sanación es Dios. Los medios pueden ser diferentes. A veces puede ser un doctor, un curandero, un familiar que te dice un remedio. Cuando Dios te quiere sanar, te va a curar. Y los medios pueden ser múltiples. Eso es otra enseñanza. Pero lo más importante aquí es entender, hermanos, como iglesia, no caer en estos errores. El día de reposo es grande, es glorioso, porque es el día del Señor. Y es el día que tenemos comunión con Cristo Jesús. Segunda aplicación. Los legalistas hacen del día de reposo la hipocresía más grande. Hemos visto hipocresías hasta ahorita. Y hemos visto cosas que dice uno, no, esto ya es el colmo. Pero hay una más grande. La peor de todas. Los legalistas hacen del día de reposo la hipocresía más grande. Fíjense cuál es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu y ahí murió. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Jesucristo, Dios encarnado, el Señor del día de reposo, lo tenían muerto y crucificado. Y ellos estaban más preocupados por quebrarle las piernas para no cometer pecado y profanar el día de reposo. Es el cinismo más grande. Mataron a Dios encarnado y ellos estaban más preocupados porque quebrarle las piernas y enterrarlos para no quebrantar el día de reposo. Sí, hicieron el mal más grande que se puede imaginar en la tierra. Matar a Dios encarnado. Y ellos estaban preocupados por quebrar el día de reposo. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de la falsa religión? Tercera aplicación para la iglesia. Tercera, aquí vamos a ver esto. Los creyentes, la iglesia, que son los creyentes, entra en el reposo de Cristo. Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Fíjate, ahí está. Porque esto es hebreo, esta es doctrina. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día,
y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Fue cuando Dios terminó los cielos y la tierra. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Ven el punto? La desobediencia es la persona que no entra en el reposo de Dios. Por eso dice, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No es esta gente legalista la que realmente está guardando el reposo, sino las personas que creen y que entran a la presencia de Cristo, que son salvadas por Cristo, santificadas por Cristo, los que verdaderamente entran en el reposo de Dios. Este es el llamado para los que por la fe de Dios no han abrazado a Jesucristo, Señor. Para los amigos que están sin Cristo y que todavía no están en los caminos de la fe. Aquí mismo siguiendo en Hebreos 7, otra vez termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y es entrar en plena presencia de Dios para siempre. Ya no solo el domingo, ya no solo un momento, sino para siempre. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí sí hay un descanso para siempre. Como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por ejemplo, hay que entrar en este reposo, hay que ser parte de los santos, hay que venir a la iglesia el domingo, hay que guardar el día de reposo para poder entrar al reposo final. Hebreos 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese es el punto, hermanos, la incredulidad. Que Dios nos ayude para poder entender esta doctrina gloriosa, verla como debemos de verla y entrar en el reposo de nuestro Dios. Que no sea la incredulidad la que nos impida. Por eso es tan importante clamar a Dios por la fe, para que Dios nos perdone. Roguemos al Señor que nos permita por medio de la fe abrazar estas verdades y poder entrar en su reposo.